Creías que sanar significaba, por fin, sentirse bien, que llegaría un momento en el que el dolor se aquietaría, los conflictos se apagarían y la vida interior se volvería ligera, ordenada, estable. Pero tras años observando a personas que habían atravesado de verdad un proceso de sanación psicológica profunda, Carl Jung descubrió algo profundamente desconcertante. Las personas más sanadas no parecían más felices en el sentido común del término. No irradiaban serenidad constante ni vivían en un estado permanente de paz consigo mismas. Al contrario, se volvían más silenciosas, más sobrias, más difíciles de engañar, como si algo, dentro de ellas, hubiera cambiado de lugar. Un centro de gravedad interior se había desplazado. La fantasía de que la sanación coincide con la ausencia de conflicto se derrumbaba por completo. Jung comprendió que la verdadera transformación no suaviza la psique, la integra. Y la integración, al inicio, nunca es cómoda. Por eso tantas personas creen que siguen rotas cuando, en realidad, ya han atravesado fases que la mayoría nunca alcanzará. No reconocen las señales porque esas señales no se celebran socialmente. No se parecen al éxito ni tienen el aspecto de la victoria. Se parecen a la madurez. Jung pasó décadas cartografiando estos cambios silenciosos e identificó patrones precisos que emergen cuando una persona deja de sobrevivir emocionalmente y empieza a volverse verdaderamente entera. La mayoría llama a esto volverse más fría, más distante, menos empática. Jung lo llamaba sanación real, una sanación que no anestesia, sino que reorganiza, que no elimina el dolor, sino que devuelve al individuo la autoridad sobre él. Si has sentido que algo en ti ha cambiado, pero no has sabido explicar qué. Si notas que observas más y reaccionas menos, que ya no te pierdes en la necesidad de convencer, salvar o demostrar. Si percibes que algo en ti se ha vuelto más calmo, pero también más firme. Esto no es un signo de cierre, es un signo de reorganización interior. Jung afirmaba que el estado psicológico más peligroso no es el sufrimiento consciente, sino la sombra no integrada proyectada con absoluta convicción. Las personas en ese estado se sienten moralmente en lo correcto, emocionalmente legitimadas y totalmente inconscientes del caos que producen. La sanación comienza cuando ese mecanismo se fisura, cuando dejas de ver enemigos por todas partes y empiezas a sospechar que parte del conflicto que antes veías fuera vivía dentro. Eso no te hace débil, te hace responsable. Asumir la responsabilidad psíquica es la primera señal de un proceso irreversible de individuación. A partir de ese punto, escribía Jung, el individuo nunca vuelve a ser el de antes, aunque siga dudándolo. Las señales llegan antes que la confianza. La transformación ocurre antes de la validación, y por eso tantos atraviesan la sanación, sin darse cuenta de que ya están muy por encima del punto en el que creían estar. El primer signo inconfundible de una psique en proceso de sanación no aparece como una virtud, sino como un malestar. Algo profundamente perturbador sucede cuando la sombra empieza a integrarse. Pierdes la necesidad de tener absolutamente la razón sobre los demás. Antes, cada gesto ajeno parecía cargado de intención. Cada palabra ocultaba un ataque. Cada silencio era una amenaza. La mente no integrada vive en un estado constante de vigilancia moral, proyectando contenidos rechazados sobre cualquiera y llamando a eso intuición. Jung fue tajante. Esto no es percepción afinada, es ceguera psicológica organizada. Cuando la sanación comienza, ese mecanismo falla, y cuando falla, asusta. Te das cuenta de que tus certezas sobre las motivaciones de los otros disminuyen. El ego prefiere la seguridad de la acusación a la inestabilidad de la duda consciente. Pero aquí la duda no es debilidad, es discriminación psíquica. La persona en proceso de sanación empieza a hacerse una pregunta distinta. Ya no qué está mal en esta persona, sino qué en mí ha sido tocado. Este desplazamiento interior marca una ruptura profunda con la proyección inconsciente. Jung lo llamaba conciencia diferenciada.
la capacidad de separar lo que pertenece al otro de lo que te pertenece a ti. Llegados a este punto, si te reconoces en este movimiento interior, toma un instante y escríbelo en los comentarios. No como confesión pública, sino como un acto de claridad contigo mismo. Poner en palabras este reconocimiento vuelve consciente lo que hasta ahora solo ha sido vivido. Y si este tipo de contenido te está ayudando a orientarte dentro de ti, un like es un gesto simple pero concreto para permitir que este trabajo siga circulando. Este es uno de los signos más claros de la integración de la sombra, porque exige coraje. El coraje de abandonar la posición cómoda de la víctima moral. Sigues reconociendo la manipulación cuando existe. Sigues percibiendo la falta de respeto cuando se manifiesta, pero ya no necesitas convertir cada fricción en una narrativa épica de bien contra mal. Observas, discernes, actúas con precisión, no con reactividad. Esta transformación silenciosa produce un efecto colateral poderoso. Te vuelves psicológicamente menos peligroso para los demás. Jung advertía que las personas dominadas por la proyección son emocionalmente tóxicas, no por maldad, sino por inconsciencia. La persona en proceso de sanación interrumpe ese ciclo. Ya no necesita descargar sus sombras sobre quienes la rodean para proteger su propia imagen. Este es un marcador invisible pero decisivo de la individuación. Puede que aún no te sientas mejor, pero ya no estás difundiendo tu dolor como si fuera una verdad absoluta. Eso no te vuelve pasivo, te vuelve lúcido. Y para Jung, la lucidez siempre precede a la verdadera libertad psíquica. Las proyecciones sostenidas con absoluta convicción continúan actuando incluso cuando tu experiencia interior dice lo contrario. Te dicen que estás enojado cuando por dentro estás en calma. Insisten en que eres manipulador cuando estás siendo directo. Afirman conocerte mejor que tú mismo. Y su certeza termina pesando más que tu percepción. Jung veía esto como el signo de una psique aún dependiente de la validación externa. La sanación comienza cuando ese mecanismo se rompe, no porque los demás dejen de proyectar, sino porque tú empiezas a confiar profundamente en lo que sientes, percibes y vives dentro. Tú sabes lo que sentiste, sabes lo que querías decir, sabes dónde están tus límites, y ninguna insistencia externa es capaz ya de desorganizar esa claridad. Jung observó que las personas que alcanzan este estadio se vuelven psicológicamente intocables, no por arrogancia ni por frialdad distante, sino por discernimiento consciente. Reconocen la proyección en el mismo instante en que aparece, y en lugar de discutir, justificarse o defenderse, simplemente no la incorporan. El agua corre sobre la piedra. Este es un marcador profundo de la individuación, porque revela que el ego ya no necesita que el mundo confirme la experiencia interior para existir de forma estable. Si notas que hoy confías más en tu percepción que en la opinión ajena, que ya no entras en debates para demostrar quién eres, que no te fragmentas cuando alguien siembra duda dentro de ti, esto no es endurecimiento, es integración. Y si al escuchar esto algo se ha movido dentro de ti, si uno de estos pasajes ha resonado o ha despertado una sensación difícil de nombrar, tómate un instante y comparte en los comentarios lo que estás sintiendo ahora. A veces, dar voz a ese movimiento ya es parte del proceso de integración. Y si este contenido te está ayudando a leer con mayor claridad tu experiencia interior, un like es un gesto simple pero concreto para sostener este tipo de profundización. Jung identificó también algo profundamente perturbador en el funcionamiento de la psique no sanada: la compulsión inconsciente a repetir el propio sufrimiento. Las personas atrapadas en este estado creen sinceramente ser víctimas de circunstancias externas, de personas equivocadas o de un destino hostil. En realidad, sin darse cuenta, continúan recreando las mismas dinámicas que un día las hirieron. Cambian los rostros, cambian los contextos, pero el desenlace emocional sigue siendo dramáticamente familiar. Jung comprendió que esta repetición no es mala suerte.
es un intento inconsciente de la psique de volver al trauma original con la esperanza de que esta vez el resultado sea distinto. Sin integración consciente, eso nunca ocurre. El individuo se convierte en lo que Jung llamaba una víctima eterna, prisionera de patrones que no logra ver y, precisamente por eso, no puede abandonar. La sanación comienza cuando ese engranaje invisible deja de girar, no porque la vida se vuelva fácil, sino porque dejas de caminar como un sonámbulo hacia las mismas heridas. Empiezas a reconocer las señales antes de entrar en dinámicas conocidas. Percibes el malestar inicial, la familiaridad engañosa, el llamado silencioso del viejo esquema, y por primera vez eliges distinto. Esa elección no nace de la fuerza de voluntad, sino de la conciencia. Jung afirmaba que la integración de la sombra interrumpe la repetición porque devuelve al individuo la capacidad de ver su propia participación en el ciclo. Ya no necesitas enviar señales inconscientes que atraigan personas y situaciones alineadas con tu trauma. El ciclo se cierra no porque te hayas vuelto perfecto, sino porque te has vuelto lúcido. Este es uno de los signos más claros de una sanación profunda. Esa extraña sensación de que ciertas experiencias simplemente ya no ocurren. No por miedo, sino porque algo en ti ya no vibra en esa frecuencia. La psique reorganizada no busca lo que ya ha comprendido. Cuando este patrón se rompe, el individuo atraviesa un punto de no retorno en la individuación. Ya no vive reaccionando al pasado. Empieza a responder al presente con elección consciente. Jung veía esto como una liberación real, no emocional, sino estructural, un cambio en el eje interior desde el cual se vive la vida. A medida que la sanación avanza, Jung observó el surgimiento de una capacidad rara y a menudo malinterpretada, la tolerancia a la ambigüedad. La psique no integrada necesita certezas absolutas para sentirse segura. Exige villanos claros, héroes definidos, narrativas simples. Todo debe ser blanco o negro, correcto o incorrecto. Jung llamaba a este estado posesión arquetípica. Cuando un arquetipo toma posesión de la conciencia, elimina cualquier matiz. Este estado parece fuerte porque reduce la ansiedad. Pero el precio es alto. Empobrece la percepción de la realidad. Cuando el proceso de sanación avanza, esa rigidez empieza a disolverse. Aprendes a sostener ideas contradictorias sin la urgencia de resolverlas de inmediato. Logras ver a una persona como herida y peligrosa al mismo tiempo. Reconoces tu capacidad de compasión, sin negar tu capacidad de dureza. Aceptas que puedes amar y alejarte simultáneamente. Jung veía esta habilidad como un signo de un ego fortalecido, no debilitado. Solo una psique integrada soporta la tensión de los opuestos sin colapsar. Esta etapa no ofrece alivio inmediato. Exige madurez emocional. Y es precisamente aquí donde la sanación se profundiza. Dejas de necesitar simplificaciones para orientarte. Aprendes a existir en un mundo complejo sin reducirlo a etiquetas. Esto no te vuelve indeciso, te vuelve preciso. Jung sostenía que la realidad psíquica es paradójica por naturaleza y que solo quien ha integrado su propia sombra puede habitarla sin miedo. La persona sanada no huye de la contradicción. No se aferra a identidades rígidas para protegerse. Sostiene la atención y actúa desde ella. Este es un signo silencioso de individuación avanzada. Ya no necesitas tener razón para sentirte entero. Y cuando esa necesidad cae, algo fundamental cambia. La vida deja de ser un campo de batalla moral y se convierte en un espacio de discernimiento consciente. La sanación no te da respuestas fáciles. Te da estructura interna para vivir sin ellas. Jung comprendió algo que todavía hoy incomoda muchas ideas sobre la sanación. Quien integra verdaderamente su sombra no se vuelve más dócil, más liviano, ni más predecible. Se vuelve entero. No una versión edulcorada de sí mismo, sino un ser humano con acceso consciente a todo su repertorio psíquico. Puede sentir profundamente sin perderse, establecer límites sin agresividad,
percibir la oscuridad sin combatirla ni negarla. Jung decía que el objetivo de la sanación no es eliminar la sombra, sino hacerla lo suficientemente consciente como para que deje de gobernar la vida desde el inconsciente. Cuando esto ocurre, algo esencial cambia. Ya no reaccionas automáticamente, eliges. Ya no proyectas de forma compulsiva, disciernes. Ya no te disuelves en el otro, permaneces. La sensibilidad sigue ahí. La profundidad sigue ahí. La percepción aguda sigue ahí. Pero ahora todo está al servicio de la conciencia, no de la herida. Esa es la diferencia entre quien sobrevive emocionalmente y quien ha atravesado con seriedad el proceso de individuación. Jung afirmaba que pocos llegan a este punto porque requiere coraje. El coraje de abandonar identidades cómodas, roles morales rígidos, fantasías de pureza. Requiere admitir la propia capacidad de egoísmo, rabia, dureza y ambivalencia sin identificarse con ellas, pero también sin fingir que no existen. La sanación real no te vuelve inofensivo, te vuelve preciso, peligroso solo para la disfunción, pero nunca para la conexión auténtica. Si a lo largo de este camino has reconocido cambios silenciosos en ti, si percibes que ya no funcionas como antes, que ciertos dolores han perdido el poder de arrastrarte, que tu relación contigo mismo ha ganado densidad y claridad, es posible que estés más sanado de lo que imaginas. Jung creía que la verdadera transformación rara vez se celebra hacia afuera, pero siempre reorganiza el mundo interno de forma irreversible. Si deseas seguir explorando la psicología de Carl Jung con profundidad, respeto y seriedad, suscríbete al canal. Aquí la transformación no se promete como consuelo, sino que se ofrece como conciencia. Cuando la psique alcanza este nivel de integración, ocurre algo muy específico en la relación con la realidad. Ya no es necesario defender continuamente la propia experiencia interior. Antes, cualquier intento externo de distorsión generaba confusión, rabia o necesidad de explicación. Ahora, ese mismo intento es reconocido por lo que es, una dinámica que no te pertenece. Jung observaba que en esta etapa el individuo deja de reaccionar a la manipulación no porque no la perciba, sino porque ya no está organizado internamente en torno a ella. La proyección no encuentra apoyo, no prende, pasa de largo. Esto no significa volverse indiferente, significa volverse estable. La diferencia es sutil pero decisiva. La indiferencia nace del cierre. La estabilidad nace de la integración. La persona sanada puede escuchar una acusación sin absorberla, recibir un juicio sin convertirlo en identidad, ser malinterpretada sin perder el centro. Esto solo es posible cuando el ego ya no necesita confirmaciones constantes para sentirse real. Jung veía en esto uno de los pasajes más avanzados de la individuación, porque marca el nacimiento de una autoridad interior que no puede delegarse. A partir de aquí, muchos notan un fenómeno extraño. Dinámicas que antes parecían inevitables simplemente dejan de repetirse. No porque se eviten con estrategia, sino porque ya no encuentran respuesta interna. Personas que antes entraban fácilmente en tu vida, ahora no permanecen. Situaciones que antes te absorbían, ahora se apagan solas. Jung explicaba esto como una reorganización del campo psíquico. Cuando la estructura interna cambia, la realidad deja de proponer las mismas formas, no por magia, sino por coherencia. Este es uno de los signos más silenciosos de la sanación profunda. Ya no necesitas luchar contra ciertas cosas porque, sencillamente, ya no ocurren. No hay atracción hacia lo que ha sido comprendido. La psique integrada no busca repetir para entender. Ya ha entendido. Y cuando eso sucede, la vida deja de ser una secuencia de reacciones al pasado y se convierte en una serie de elecciones en el presente. En este nivel emerge otra capacidad rara, la posibilidad de estar presente sin necesidad de expresarse constantemente. Jung distinguía entre expresión y presencia. Muchas personas hablan, explican,
Se muestran para cubrir un vacío interior. La persona integrada no necesita ocupar el espacio. Su presencia es suficiente. Esto no es silencio pasivo. Es contención consciente. Es la capacidad de ser sin demostrar. Esta cualidad transforma radicalmente las relaciones, no porque se vuelvan más fáciles, sino porque se vuelven más reales. Ya no necesitas ser comprendido por todos. Ya no buscas ser elegido a cualquier precio. Puedes acercarte sin fusionarte, escuchar sin absorber, compartir sin perderte. Jung veía en esto la señal de que el yo ha dejado de confundirse con sus funciones. Ya no es solo pensamiento, ya no es solo emoción, ya no es solo percepción. Es una totalidad organizada. Esta etapa no trae euforia, trae sobriedad. Y para muchos, al inicio, esa sobriedad se confunde con pérdida. Pérdida de entusiasmo, pérdida de espontaneidad, pérdida de idealismo. Pero Jung era claro. No es una pérdida, es una redistribución de la energía psíquica. La energía que antes se dispersaba en conflictos, proyecciones y defensa de la identidad ahora queda disponible para la vida real. Aquí nace una forma de libertad que no necesita ser proclamada. No es la libertad de hacerlo todo, sino la libertad de no estar obligado a repetir, de no estar obligado a justificarse, de no estar obligado a reaccionar. Jung consideraba esto el fruto maduro de la individuación. No una personalidad perfecta, sino una estructura interior capaz de sostener la complejidad sin derrumbarse. Y aquí es importante decirlo con claridad. Este tipo de sanación no te vuelve más bueno en el sentido moral, te vuelve más verdadero. La persona integrada puede ser firme sin ser cruel, compasiva sin ser invadible, dura sin ser destructiva. No necesita elegir un solo rostro, los contiene a todos. Jung decía que solo quien ha hecho las paces con su propia sombra puede actuar sin ser gobernado por ella. Si hasta aquí has sentido que algo de esto te concierne, que algunos de estos movimientos ya están presentes en tu vida, es posible que hayas atravesado más etapas de las que tú mismo reconoces. Y eso es normal. La transformación auténtica es discreta. No pide aplausos. No se anuncia. Pero una vez que ocurre, no retrocede. Aquí incluyo el último pasaje, con honestidad. Este tipo de contenido existe solo si puede sostenerse. Si este video, este canal, este trabajo te está ayudando a poner orden dentro de ti, el Super Chat no es una donación emocional, es una forma concreta de permitir que este espacio continúe existiendo con esta calidad, sin tener que caer en compromisos de superficie. Y si sientes que este enfoque de la psicología de Carl Jung dialoga con tu camino, suscríbete al canal. No por promesas, no por resultados rápidos, sino para seguir explorando la psique humana con seriedad, profundidad y respeto por su complejidad. La sanación real no te vuelve más ligero, te vuelve entero. Y una vez que la psique se ha reorganizado a este nivel, nada vuelve a ser como antes. Cuando este proceso alcanza su fase más madura, el individuo experimenta un cambio difícil de describir con palabras simples. No es entusiasmo, no es alivio, no es euforia. Es una extraña sensación de coherencia interna, como si las partes de la psique que antes luchaban entre sí hubieran dejado de gritar. No porque hayan sido silenciadas, sino porque han sido escuchadas. Jung creía que gran parte del sufrimiento psicológico nace precisamente de esto. Partes internas excluidas, reprimidas, ignoradas, que siguen llamando a la conciencia en forma de síntomas, conflictos y repeticiones. Cuando la sanación avanza de verdad, esa necesidad de llamar disminuye. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora existe un espacio interior capaz de contener la complejidad. La persona ya no teme lo que siente, no se identifica automáticamente con cada emoción, no huye de la tensión. Jung definía este estado como la capacidad de sostener el dolor sin ser arrastrado por él, sostener la ambivalencia sin buscar una vía de escape,
sostener la contradicción sin colapsar. En esta etapa también cambia la relación con el tiempo. Antes, muchas personas viven proyectadas hacia adelante o encadenadas al pasado, o esperan que algo ocurra para poder estar bien, o reviven sin descanso lo que ya sucedió. La psique integrada, en cambio, empieza a operar en el presente, no como un concepto espiritual, sino como una función psicológica. Estás aquí, con lo que hay, sin necesidad de añadir una historia para justificarte o para condenarte. Esto tiene un efecto profundo en la forma en que tomas decisiones. Ya no son reacciones automáticas a heridas antiguas. Ya no son intentos de reparar el pasado. Nacen de una posición interior más estable. Jung decía que cuando el individuo deja de actuar desde el complejo, comienza a actuar desde el sí mismo. Y la diferencia es radical. Las acciones ya no están cargadas de urgencia, de necesidad, de demostración. Son más sobrias, más esenciales, pero también mucho más eficaces. Otro signo sutil de esta etapa es el cambio en la relación con el fracaso. Antes, fallar era una amenaza para la identidad. Cada error parecía confirmar una narrativa interna de inadecuación o culpa. Después de la integración, el fracaso pierde ese poder simbólico. Ya no es una prueba de quién eres, es un evento. Puede doler, puede entristecer, pero no desmonta la estructura interior. Jung veía esto como una señal de que el ego ya no es el centro absoluto de la personalidad. En este punto, muchos notan que su vida exterior no se vuelve necesariamente más fácil, pero sí más clara. Algunas relaciones se terminan, algunos caminos pierden sentido, algunas ambiciones caen, no como pérdida, sino como descarte natural. La psique no integrada se aferra, la integrada suelta cuando es el momento. Jung explicaba que la individuación no añade capas a la personalidad, las quita, hasta que solo queda lo esencial. Este proceso no vuelve a la persona más adaptada socialmente, sino más alineada internamente. Y esto, paradójicamente, puede crear fricción con el mundo. No todos se sienten cómodos frente a alguien que no puede ser fácilmente manipulado, culpabilizado o usado como pantalla de proyecciones. Jung era muy claro en este punto. La sanación auténtica a menudo incomoda a los demás, porque interrumpe dinámicas invisibles de las que obtenían estabilidad. Pero el individuo que ha atravesado este camino no retrocede para ser aceptado, no por orgullo, sino por coherencia. Sabe lo que pierde cuando se traiciona, y no está dispuesto a pagar de nuevo ese precio. Esto no lo vuelve rígido, lo vuelve confiable para sí mismo. Jung creía que la confianza interior era el fundamento de toda vida psíquica estable. Si miras tu vida y notas que hoy te traicionas menos, que reconoces más rápido cuando estás saliendo de ti, que regresas al centro sin drama, sin autoacusaciones y sin justificaciones, esa es una señal clara. No de perfección, sino de integración en curso. Para Jung, la cura nunca es un evento. Es una reestructuración progresiva de la personalidad en torno a un centro más profundo. Y una vez que este proceso se pone realmente en marcha, la dirección queda trazada. Puede haber recaídas, momentos de confusión, fases de duda, pero la estructura básica ya no se pierde. En este punto del recorrido, la persona ya no se pregunta si está curada o no. Esa pregunta pierde relevancia. No porque ya no existan dolor, esfuerzo o momentos de confusión, sino porque el eje interior ya no está atado a ellos. Jung subrayaba que la verdadera sanación no se mide por la ausencia de síntomas, sino por la relación que el yo tiene con lo que emerge. Cuando la psique está integrada, nada se vive como una amenaza a la existencia. Las emociones pueden ser intensas, pero no definitivas. Los conflictos pueden aparecer, pero ya no gobiernan la vida. En esta etapa, el individuo experimenta una forma de calma que no tiene nada de romántico. Es una calma sobria, a veces incluso seca. No nace del pensamiento positivo, sino del fin de la guerra interior. Jung escribía que mientras una persona lucha contra partes de sí misma,
permanece dividida. Cuando deja de combatirlas y empieza a conocerlas, la energía psíquica se recompone. Esto no crea felicidad automática, pero crea solidez. Otro signo de que la cura ha avanzado más de lo que se cree es la pérdida de la urgencia por definirse. Antes, muchos sienten la necesidad de explicar quiénes son, qué han vivido, por qué son como son. Después de la integración, esa necesidad se atenúa, no por desapego, sino por suficiencia interior. Ya no hace falta construir un relato para sentirse legítimo. La identidad deja de ser un proyecto que defender y se convierte en una estructura que se sostiene sola. Jung observaba que las personas en esta etapa dejan de vivir como si estuvieran bajo examen. Ya no necesitan demostrar que son buenas, evolucionadas, conscientes o correctas. Actúan cuando es necesario, callan cuando es sano hacerlo. Esta economía psíquica es un signo claro de madurez. La energía ya no se dispersa en autojustificaciones, sino que queda disponible para la vida concreta. A un nivel profundo, la psique integrada deja de confundir intensidad con verdad. Antes, lo que más dolía parecía más real. Lo que provocaba reacciones más fuertes parecía más importante. Después de la cura, ese vínculo se disuelve. Una emoción puede ser fuerte sin ser justa. Un pensamiento puede ser persistente sin ser verdadero. Jung veía en esta capacidad de distinción uno de los mayores dones de la individuación. Con el tiempo, esto conduce a una transformación profunda en la forma de estar en el mundo. Ya no te atrae el drama como fuente de identidad. Ya no buscas relaciones para reparar heridas antiguas. Ya no te mueves impulsado por una necesidad de compensación. Esto no significa que la vida se vuelva plana. Significa que se vuelve elegida. Jung afirmaba que el individuo individuado no vive en función del pasado, pero tampoco lo niega. Lo lleva consigo como conocimiento, no como destino. Este es el punto en el que la historia personal deja de ser una cadena y se convierte en un recurso. Lo que has atravesado ya no te define, pero sí te estructura. En este nivel, muchos experimentan una extraña simplicidad. No porque la vida sea simple, sino porque la psique ya no está sobrecargada. Las decisiones ya no nacen del pánico. Las relaciones ya no son campos de batalla simbólicos. El futuro ya no es una promesa ni una amenaza, sino una dirección abierta. Jung escribía que el signo último de la cura no es la felicidad, sino la capacidad de sostener la vida tal como es, sin huida y sin resistencia. Esto no es resignación, es presencia. Es actuar cuando hace falta, esperar cuando es necesario, soltar cuando es sano. Si al mirarte por dentro reconoces que hoy eres menos reactivo, menos disperso, menos dividido que antes, incluso si no te sientes llegado, eso es una señal importante. La cura no se anuncia, no se exhibe, no busca testigos, pero cuando está en marcha, reorganiza todo. Carl Jung creía que la mayoría de las personas no se daba cuenta de que ya había cambiado, porque esperaba otra forma de transformación. Esperaba luz y encontraba estructura. Esperaba paz y encontraba responsabilidad. Esperaba certeza y encontraba discernimiento. Pero es precisamente aquí donde la psique se vuelve adulta. No perfecta, no inmune, pero íntegra. Y cuando esto ocurre, aunque no lo celebres, aunque no se lo digas a nadie, una cosa es segura. Ya no estás viviendo como antes, y ya no podrás hacerlo. La cura real no te cambia el estado de ánimo, te cambia el eje interior desde el que vives. En este nivel, la persona ya no se pregunta si está a la altura de la vida. Esa pregunta, que antes gobernaba cada elección, pierde poder, no porque haya sido resuelta con una respuesta tranquilizadora, sino porque deja de ser necesaria. Jung observaba que gran parte de la angustia humana nace de la necesidad de confirmar constantemente el propio derecho a existir. Cuando la psique se integra, ese derecho ya no se pone en duda. No necesita ser ganado, defendido ni demostrado. Se siente. Este cambio produce una consecuencia profunda.
la persona deja de vivir como si cada evento fuera una prueba definitiva de quién es. Antes, un rechazo parecía una condena. Una pérdida parecía una sentencia. Un error parecía una verdad oculta. Después de la integración, los eventos vuelven a ser eventos. Pueden doler, pero no definen. Pueden sacudir, pero no desorganizan. Jung veía en esto una señal de que el yo ya no está a merced de los complejos. En este punto, la vida interior adquiere una cualidad fácil de malinterpretar. No es entusiasmo, no es esperanza encendida, no es motivación constante. Es confiabilidad. El individuo sabe que puede contar consigo mismo, no porque sea siempre fuerte, sino porque ya no se abandona. Esta es una de las conquistas más silenciosas de la cura. No sentirse invencible, sino no desaparecer frente a la dificultad. Jung escribía que cuando una persona ha atravesado esta etapa, ya no busca salvaciones externas, no idealiza relaciones, no proyecta redenciones, no espera que alguien o algo la repare. Esto no la vuelve cerrada, la vuelve presente, capaz de encuentro sin fusión, capaz de amor sin dependencia, capaz de cercanía sin pérdida de sí. Otro signo de que la cura está más avanzada de lo que se cree es el fin de la confusión entre intensidad y significado. Antes, lo más doloroso parecía lo más importante. Lo que provocaba más reacciones parecía más verdadero. Después de la integración, ese vínculo se rompe. Una emoción puede ser intensa y transitoria. Un pensamiento puede ser persistente y erróneo. Esta distinción devuelve a la persona una libertad que antes no tenía, la libertad de no creer todo lo que siente. Jung consideraba esto uno de los pilares de la madurez psíquica. No suprimir, no negar, pero no identificarse. Sentir sin ser arrastrado. Pensar sin ser poseído. Es aquí donde la conciencia se vuelve espacio y no solo contenido. Con el tiempo, esta estructura interior también modifica la relación con el deseo. Antes, muchos deseos nacen de la carencia, de la necesidad de compensar, de llenar, de reparar. Después de la cura, el deseo se convierte en expresión, no en remedio. Ya no buscas algo para sentirte entero, sino para expresar lo que eres. Esta diferencia cambia radicalmente la forma de vivir. Jung observaba que cuando el deseo deja de estar guiado por el complejo, deja también de ser compulsivo. Puede ser intenso, pero ya no es urgente. Puede ser profundo, pero no desesperado. Esto reduce de forma drástica el sufrimiento, no porque la vida se vuelva más fácil, sino porque deja de vivirse como una carrera contra uno mismo. En este nivel, muchas personas se dan cuenta de haber cruzado un umbral invisible. No hubo un momento exacto, no existió una revelación dramática. Pero al mirar hacia atrás, resulta evidente que algo ya no volverá a ser como antes. No por orgullo, no por rechazo, sino por una imposibilidad estructural. La psique no puede desaprender aquello que ha integrado. Jung llamaba a este punto de no retorno individuación avanzada. No porque el individuo haya llegado a una meta final, sino porque ahora sabe a dónde ya no puede regresar. No puede seguir viviendo contra sí mismo. No puede fingir que no ve. No puede someter su experiencia interior a narrativas que la contradicen. Este estadio no vuelve la vida perfecta, la vuelve coherente. Y la coherencia, para Jung, es la forma más alta de salud psíquica. No la ausencia de dolor, sino la ausencia de contradicción interna no reconocida. Si al llegar hasta aquí sientes que algo de este texto no te resulta nuevo, que algunas de estas descripciones no te sorprenden, sino que te reflejan, es posible que hayas atravesado más etapas de las que tú mismo reconoces. Y eso es normal. La sanación auténtica no hace ruido, no se anuncia, no busca testigos, pero una vez que ocurre, reorganiza por completo la estructura desde la cual vives. Carl Jung creía que la mayoría de las personas esperaba una transformación diferente, más luminosa, más evidente, más tranquilizadora, pero la transformación real es más sobria, más exigente,
más responsable. No te eleva por encima de la vida, te arraiga dentro de ella. Y si hoy ya no eres como antes, si ciertas cosas dejaron de atraerte, si algunas dinámicas ya no te capturan, si algunos miedos no te gobiernan como antes, no es porque te hayas secado por dentro, es porque te has integrado. La verdadera sanación no te promete felicidad, te devuelve a ti mismo. En este punto, lo que queda no es una respuesta, sino una posición interior. Jung nunca describió la sanación como una llegada feliz, sino como una reconfiguración profunda de la manera en que el individuo habita su propio ser. Cuando esto ocurre, ya no es necesario preguntarse si uno está sanado. La pregunta pierde fuerza porque ya no se vive desde ahí. La psique deja de buscar una condición ideal y comienza a sostener una relación honesta con lo que es. En esta fase, el individuo ya no está obsesionado con la mejora constante ni atrapado en la reparación del pasado. Ya no vive en comparación permanente con quien fue o con quien debería ser. Vive desde donde está. Esto no significa estancamiento, sino arraigo. El crecimiento continúa, pero ya no nace del rechazo de sí mismo. Nace de la coherencia. Jung creía que solo a este nivel la persona deja verdaderamente de estar gobernada por el inconsciente. No porque el inconsciente haya sido dominado, sino porque ha sido escuchado, reconocido, integrado. Aquello que antes actuaba en la sombra ahora forma parte del campo de la conciencia. Ya no gobierna, sino que informa. Ya no dirige, sino que enriquece. Esta es la diferencia entre una vida vivida a la defensiva y una vida vivida en presencia. En la primera, cada acontecimiento es una amenaza. En la segunda, cada acontecimiento es un dato con el que relacionarse. Ya no existe la necesidad de crear enemigos para sentirse vivo, ni de construir idealizaciones para soportar la realidad. La psique entera deja de necesitar los extremos. Jung escribía que la individuación no hace al ser humano mejor a los ojos del mundo, sino más responsable frente a sí mismo. Y esta responsabilidad no es una carga, es claridad. Saber dónde terminas tú y dónde empieza el otro. Saber qué es tuyo y qué no lo es. Saber cuándo actuar y cuándo no es necesario. Si al observar tu vida hoy percibes que estás menos disperso, menos reactivo, menos en lucha contigo mismo, incluso si no te sientes más ligero o más feliz, eso es una señal profunda. No de pérdida, sino de maduración. La sanación auténtica no endulza la experiencia, la vuelve habitable. Carl Jung estaba convencido de que la mayoría de las personas no se daba cuenta de haber cambiado porque esperaba otra forma de transformación. Pero la verdadera transformación no hace ruido, no pide aprobación, no se exhibe, opera en silencio, hasta que toda la vida comienza a moverse desde otro centro. Y cuando ese centro cambia, ya no vuelves atrás. No porque no puedas, sino porque ya no lo necesitas. La sanación real no te promete estar bien todo el tiempo. Te permite ser íntegro, incluso cuando no lo estás.